porque traje las teorías psicológicas que hablan acerca de los mitos. En otras ocasiones hablamos de mitos, hicimos como una especie de especial allá hace como 2 años, en donde hablábamos de mitología griega, mitología nórdica, hice una más, eran 3. ¿De los nuestros no hicimos? No, de los nuestros no hicimos. No, de los nuestros hicimos el año pasado, hicimos como unos pequeños relatos. Y traje, me acuerdo, cuando hablamos de arquetipos, porque sí los arquetipos aparecen dentro de lo que son las teorías psicológicas de los mitos, hablamos de los villanos y del camino del héroe. Exacto. El camino del héroe es una de las tantas teorías desarrolladas por un mitólogo que era Campbell, que bueno, Sanderson toma mucho de él para no hacer lo que él dice, precisamente, hacer todo lo contrario. Pero acá vamos a ver de dónde surgen estas teorías, qué era lo que proponían, por qué proponen lo que proponen. Básicamente, bueno, ¿qué saben ustedes de qué es un mito? Porque todos tenemos una pequeña noción de lo que puede ser. Yo tenía entendido un mito como un relato, historia, narración creada por el hombre para explicar un fenómeno que no podía explicar en su momento con los hechos, con los factos. Pero capaz que estoy tirando fruta y me acuerdo muy mal de lo que dije. Sí, yo creo que por ahí, a diferencia de lo que son las leyendas o las historias que se cuentan, lo que tiene el mito es como que están justamente más afianzados a lo que es la vida, digamos, justamente explicar lo que está pasando y lo que por ahí el humano no puede explicar con lo que sería corroborarlo empírica o científicamente, O sea, digamos. a mí me encantaba, los romanos eran, che, ¿por qué sale el sol? ¿Y por qué hay un chabón con una carroza con 2 caballos que trae el sol? Exactamente. Y vos decís, igual tenía lógica, y sí. Tenía toda la lógica. Para ese momento tenía todo el sentido del mundo. Bueno, los romanos, las primeras civilizaciones en realidad ejercían muy bien lo que hoy científicamente, dentro del ámbito de lo que es el pensamiento estructuralista, la filosofía y demás, se conoce como mitopoiesis, que es la capacidad de crear mitos. Ahora, desde el principio de los cantares, el ser humano siempre se vio externo a los mitos, nunca se vio como creador del mito, ¿no? Es como que el mito, si partimos desde la mitopoiesis, el mito es una creación 100% netamente humana. Sí es un relato que tiene un carácter ficticio, pero a la vez tiene una beta real. ¿Por qué? Porque se está dando en un contexto histórico y épocas determinados. O sea, no es lo mismo el mito de la explicación de por qué el sol sale de los romanos del año 3000 a.C., 2000 a.C., al después, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos ciencia, que bueno, la ciencia es como el último escalafón, ¿no? De mito pasamos a magia, de magia pasamos a religión, de religión un poquito pasamos a ciencia y así. Y nada, mucho con la historia tiene que ver también, con el momento cultural de cada ser humano que inventa, entre comillas, ¿no? El primer teléfono descompuesto del cual nos vamos a aprender todos. Eso me parece fantástico. Es muy bueno. Porque hay alguien, una mina, un tipo en algún momento dijo, ¿vos sabés de dónde viene el fuego? Claro. ¿De dónde? Hay un chabón que estaba ahí con los dioses, dijo, yo le voy a robar a Zeus el fuego. Y yo, ¿qué? Sí, se lo voy a robar y se lo llevo a los humanos. Y todos los chavales como, ¿saben que tiene todo el sentido? Claro, sí, obvio. Todo el sentido. Igual es muy loco es ponerse. La construcción de la mitología. Es muy loco ponerse en el lugar justamente de nuestros antepasadísimos que no tenían herramientas para explicar justamente lo que estaba sucediendo. Entonces eran mentes que trabajaban de una forma absolutamente diferente y sin embargo la curiosidad de la naturaleza humana está en tratar de explicar qué es lo que está pasando alrededor. Entonces se lo explica como se puede, con las herramientas que se tiene al lado. Y muchas veces es la imaginación. Que ahí lo lindo me parece también de todo esto, que podemos decir que lo primero que aparece en el hombre es la ficción. O sea, eso me parece fantástico, que nosotros como especie hayamos recurrido a la invención, a la ficción, a dibujar y decorar la realidad para explicar un fenómeno como nuestro primer recurso y nuestra primera salida. Es mágico. Es sensacional. Es muy bueno.
Aparte, la mitopoiesis es también, además de este recurso, ¿no?, de crear mitos, dentro de lo que es la literatura, el ámbito de la literatura, es un estudio en sí, del cual habló mucho el querido Tolkien. Ujú. En 1931, él escribe un poema que se llama Mitopoeia, en donde él precisamente empieza como a alabar a los hacedores de la realidad. Él dice que los hacedores de mitos son en realidad los hacedores de lo concreto, de lo real, de lo que vos podés manifestar como, o sea, ver como objetivo, ¿no? Y todo nació de la imaginación. Y también dentro de lo que es la literatura fantástica se utiliza la mitopoiesis como herramienta para empezar a construir la propia mitología dentro del world building, digamos, de un mundo de fantasía. O sea, además de un mito, vos podés tener un mito dentro de algo fantástico, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que los mitos construyen la realidad de cierta forma. Sin embargo, las primeras teorías, ¿no?, del pensamiento estructuralista de este señor, había un señor que era Andrew se llamaba, no me acuerdo el apellido, pero él lo que hacía era Andrew decir... Mito. Era un mitólogo, era antropólogo en realidad. El ya le voy a antropólogo decir. Andrew. Era Andrew Lang. Él decía que el saber mítico muchas veces se comporta como, sí, una alegoría que intenta explicar el fenómeno de algo o la creación de algo. Y básicamente esta idea alegórica del mito estuvo vigente, no sin mucha ingenuidad en el medio, por supuesto, hasta mitad del siglo XIX, más o menos, en donde el ser humano ahí, a raíz de todas las investigaciones que se venían dando, tanto del lado de la psicología conductual como de la psicología del inconsciente, se empiezan a dar cuenta de que en realidad el mito es algo interno, no es algo externo. Y acá, la psicología lo que hace es precisamente como ciencia es estudiar la conducta, ¿no? Y la conducta es tanto consciente, o sea, mi conducta que yo manifiesto a través del cuerpo, como inconsciente, o sea, lo que pasa a nivel interno mío, y cómo yo la reflejo a través de mis representaciones sociales, a través de mi discurso, a través de acciones específicas o maneras particulares de pensar, ¿no? Entonces se empieza a formar un movimiento muy lindo de teóricos y defensores de la mitología entendida como un fenómeno psíquico en sí, no como un fenómeno tanto externo, y esta psicología se ayudó mucho, no solo del discurso social y antropológico, sino también de la literatura misma, para decir, tenemos razón. Porque hay dos tipos de goces distintos en el ser humano. El primero, el goce que sí nos lleva a nosotros decir, bueno, estamos ante presencia de un mito que nos da como una especie de explicación de la realidad, pero a la vez estamos ante presencia de algo, de una historia que nos permite identificarnos, sobre todo con los héroes, sobre todo con las situaciones positivas, ¿no?, que tienen para enseñarnos, y hay un cierto gozo en eso, porque a nivel conductual se produce ese fenómeno, la identificación. Y bueno, y empezaron a salir varias cuestiones acá, porque dijeron, bueno, las perspectivas estas de las alegorías tenían todo esto en común. Sí, la suposición de que el mito conlleva, ¿no?, una especie de apreciación humana del mundo exterior, por un lado. El tema de lo referente a la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos rodeados por naturaleza. Todo lo que hoy por hoy conocemos fue en algún momento extraído de la naturaleza. Claro. Lo fuimos transformando, progresivamente pasó la época. El tema de la adoración a los dioses, es decir, el tema de la religión y las formas en que los hombres empiezan a implicarse en una sociedad determinada. Porque vos dentro de los mitos también tenés el héroe, tenés el villano, tenés la dificultad, o sea, tenés los varios arquetipos, ¿no? Y acá estos tipos se avivan y dicen, bueno, la naturaleza verdadera del mito, en realidad lo que encierra, más allá de todos los elementos, son los intereses del ser humano. Es lo que al ser humano le interesa, son sus sentimientos. Y los intereses del ser humano cambian con la época, eso está escrito en todos lados, o sea, que no nos sorprenda que de acá a 10 años surjan nuevas cuestiones mitológicas. No sé, todo el tiempo estamos descubriendo. Sí, de hecho lo estamos viendo todo el tiempo, o sea, el surgimiento de nuevas religiones, por ejemplo, de nuevos credos, lo que son las teorías, incluso las teorías de conspiración, o tremendo. Todo este tipo de fenómenos y gente que se agrupa,
a favor o en contra de algo. Ujú. No sé, el terraplanismo, incluso el defender una postura viene de... No, pero digo, terraplanismo, claro, sí. pero ¿tenemos lugar para más mitos Yo creo que sí. en la sociedad contemporánea? Ahí está el ¿Pueden tema. seguir surgiendo, digamos, porque... Yo creo que sí. No, a ver, yo me voy a agarrar de acá de un autor que a mí me gusta mucho, que él dice, Ernest Cassirer se llama, que también era un antropólogo, y él dice, el mito no tiene ni un carácter ni alegórico ni tautológico, para él no, sino que es una expresión del espíritu. El mito es una expresión de los sentimientos del ser humano, del espíritu, y simplemente se trata de esta forma que va a adoptar el espíritu para expresarse, ¿no? Pero él dice, es a la vez un lenguaje simbólico, y acá él lo toma también, no sé, a otro sociólogo que es Levi Strauss, que dice, el mito en realidad funciona como un engranaje que hace funcionar lo social, ¿no? Porque él toma el mito como esto. El mito surge gracias a ¿qué? A que el carácter esencial de la sociedad es como bipolar, es como que está expuesto siempre entre dos extremos, es como, bueno, si este no es amigo, es enemigo. Claro. Esto es bueno, esto es malo. Capaz que La pizza con ananá, la pizza sin ananá, o sea, es como capaz que surge a raíz de eso. es más terrenal el mito el mito moderno. A ver, me acuerdo de haber escuchado de libros, de entrevistas que siempre hablaban de cuando uno decía murió el hombre, nació el mito. A veces para referirse a ciertas personalidades. Sí. A ver, el Indio Solari va a ser un mito para próximas generaciones. ¿Cómo le Sí. explicás a alguien que un tipo juntó 300.000 personas en Olavarría, le decían el indio y que su recital se llamaba una misa? Digo, o el fenómeno Maradona, Claro. o lo que es Messi, lo que representa hoy Messi para un montón de personas. Digo, construimos un mito en torno... Messi te unió un país en Claro. un mes, ¿me entendés? Y los mitos, bueno, para Levi Strauss tienen esa finalidad. Gilda, Ayudar, en su momento. Gilda, Sí, sí, a sí. ayudar a que las contradicciones se amiguen en realidad. O sea, Claro. el trasfondo del mito es esa, de forma instrumental. ¿no? Bueno, justo este año tenemos elecciones. Durante mucho tiempo se buscó en el presidente o en el líder de un partido esa figura mesiánica, Claro, Ujú. sí. de todo lo puede, él puede solucionar Claro. solo todos los problemas, claro. Y bueno, y sí, es un símbolo. Si vos lo rascás en el fondo, es un símbolo que precisamente la sociedad como máquina que es, ¿no? Al menos para este antropólogo y este sociólogo, es productora constante de significación y de simbolismo. Por eso dicen que los mitos no van a morir. Porque los signos y los símbolos en realidad son bastante como caprichosos de interpretar, pero subconscientemente, porque acuérdense que estamos en teorías psicológicas, entonces también subconscientemente estos símbolos o estos signos quedan impregnados en nosotros y de cierta forma nuestra mente en algún punto los rescata, ¿no? Como que los hace resurgir, ¿Y por sobre qué? todo a través de las identificaciones. Claro, y ahí, a ver, tal vez desde la psicología también se puede abordar, desde lo sociológico, pero digo, ¿por qué teniendo hoy el avance que tenemos de la ciencia, tantas explicaciones, tanta prueba empírica para un montón de cosas, por qué el ser humano siempre se siente atraído por lo sobrenatural, por la creencia, por la fe, por el, ok, prefiero pensar que esto fue por una solución mágica a que hay un montón de factores multicausales explicados por movimientos de átomos, energías y principios físicos? ¿Por qué es más aburrido uno que el otro? Porque naturalmente vamos hacia eso. Y yo acá voy a citar a Woz, en realidad, que para mí es sí un maestro ascendido. Él va a decir, Sí. en algo siempre hay que creer cuando la vida te está ardiendo. Viene por ahí, yo creo Claro. que viene por ahí. No es ni Freud, ni es Woz. No, en serio, a ver, el ser humano tiene que ver mucho, es una pregunta muy existencial la que acabas de hacer. La psicología existencial te puede responder eso. La pregunta de la existencia es una pregunta muy subjetiva y cada ser humano se la hace. El creer que otras energías están por encima nuestro y que manejan de cierta forma el destino es una forma muy válida de creer que hay algo más. Pero bueno, yo te voy a dar un tajazo y te voy a decir, y otra muy, muy copada de no hacerte cargo de lo que estás haciendo.
Pero bueno. A mí me divierte mucho eso que todos tenemos. Digo, y el Mundial fue el ejemplo más hermoso de todo. O sea, de todo, tenías al ateo más ateo, pero de repente fue y congeló el nombre del arquero de Holanda. No le importaba nada ya. Todo claro. había. Chicos, yo me agoté todos los saumerios. Claro. O sea, yo no. Digo, o sea, de repente. Las brujas de Twitter eran. Sí, ¿no? Fue el mes más místico, creo, en la historia de Argentina. Fue una locura, todo el mundo que congela esto, que hace esto, que prende la vela de tal forma, que dale 3 vueltas a una gallina y después tirarla para. Por Twitter, o sea, invocando todas las pibes que sepan algo de brujería, de astrología, de lo que sea. Y de respuesta, y al otro día capaz que vas así y decir, che, ¿y vos qué haces? No, ahora voy a misa. Ay, qué boludo, ¿cómo vas a ir a misa? No, pero si recién estabas rezándole a todo. A ver, nosotros somos seres biopsicosociales espirituales, ¿sí? Espiritualmente uno puede creer en lo que uno quiera. Espíritu etimológicamente significa respirar, viene de respirar, y vos por el solo hecho, creo que muchas religiones en su base tienen el hecho de primero de respirar, para conocer lo que es el espíritu y respirar. Pero más allá de eso es como que uno es libre de creer en lo que uno quiera. Y aparte, en particular el caso de Argentina me parece que es puramente cultural. Sí. No sé si en otros países. ¿La mitología argentina cuál es? Todo se... Tener la estampa de Diego Maradona, Gilda, la cintita roja, claro, prenderle la velita. La difunta Correa, el Gauchito Gil. Y bueno, congelar gente en el caso de querer ver ganar a tu pobre equipo. Lewandowski. Acá hay muchísimo. Pero son símbolos compartidos. Es un símbolo compartido que, bueno, dentro de las teorías existenciales, la de Carl Jung es una, que también es un ex discípulo de Freud, que yo a él me cansé de citárselos y traérselos con el tema del arquetipo. Sí. Nosotros arquetípicamente estamos seteados como argentinos. O sea, nosotros como argentinos compartimos con el resto de Argentina una simbología cultural que nos hace sentirnos argentinos, o sea, a nivel identitario, ¿no? Si yo voy por debajo de esas etiquetas, porque son símbolos, son etiquetas que dicen, bueno, yo soy argentino porque, no sé, tomo Fernet con coca, por darte un ejemplo. De repente, si yo, argentino, voy a otro país, no solamente voy a tener la percepción de cómo me ven a mí siendo argentino, sino que yo voy a descubrir cómo soy yo no siendo argentino en Argentina. ¿Me entendés? Ay, qué feo. Como, es fuerte. Ser argentino sí tiene que ver con una cuestión no solo, física, terrenal, de que sí naciste en los límites de la Argentina. Esa es como una de tus primeras características y etiquetas que te ponen, ¿viste? Para por eso decir nos argentinizamos. Cuando vamos muchas veces el argentino en el exterior es más argentino que acá. Yo creo que sí, para remarcar el hecho de que es argentino y porque extraña casa y porque está esta conexión arquetípica de entrada de yo soy de mi tierra, del lugar donde nací, ¿no? Y siempre, todo ser humano en el centro tiene esta cuestión de mamá, papá, y mamá entendida como el lugar donde nací. Claro. Entonces, por ahí es muy gracioso el tema de identificarse, ¿no? Porque vos como argentino conocés los mitos argentinos. Ahora, si vos argentino te vas a otro lado, te empapás de una nueva cultura. Y ahí decís, qué lindo, estás descubriendo algo nuevo, pero estás conociendo otras mitologías y otras culturas y otras personas. Y ahí te das cuenta que muchas de las personalidades y rasgos de personalidad que todos tenemos, sí, muchas veces están predeterminados por el lugar donde nacimos, por la cultura que nos rodea y por los mitos que escuchamos desde que somos chiquitos, digamos, y que nos llegan, ¿no? Y bueno, eso está en el inconsciente colectivo, el famoso inconsciente colectivo del que hablaba Jung. Que bueno, causa de divorcio con Freud. Y Freud también está. Freud, ya para ir cerrando, Freud en su libro de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, él dice que el mito es en realidad un intento de separación de la cultura colectiva, porque dice que el ser humano, más allá de haber escuchado mitos de forma colectiva, también se autocuenta mitos propios. Es como que vos tenés tu propia narrativa interna, ¿no? Y en esa narrativa interna vos te creás algo, y esa creación hace que te empieces a creer ese algo, ¿no? Y él empieza en este estudio a decir, igual yo destaco que el mito del héroe es muchísimo más anterior al mito de la creación de la naturaleza. Y él ahí
el tipo, a ver, Freud era un tipo muy realista, muy enfermo de realidad. Entonces él decía, Dios no existe. Él era como Nietzsche, no existía Claro. Dios. Él decía, en realidad estamos adorando un simbolismo de un super padre castigador que nos viene a decir tal cosa. Claro. Y él en este libro, en Análisis de Psicología de las Masas, él se da cuenta que en realidad es Dios, la idea del Dios cristiano, porque él era judío, le daba Sí, es que encima el Dios, la figura del Dios judío-cristiano es culpa, castigo. Sí, claro. Sufrimiento, que los que sufren Y son dolor. los que van a ganar el Claro. cielo. Era como, dale. Era Francia. qué injusto, claro que sí. Sí. Qué terrible. No, y él decía, no, bueno, esto surge de acá, surge de este mito, del mito del héroe. ¿Por qué? Porque cuando vos divinizás a un héroe, en el mito del héroe, ¿qué pasa? Tenemos un elegido que, no sé, cruza el mar y de repente se hace famoso, conocido, Claro. y lo divinizamos por eso. Entonces él dice, la idea de Dios funciona exactamente igual. Es como, estamos divinizando algo. Todo depende igual de dónde te pares, ¿no? Porque tenés Claro. para hacer... Y esta es una visión De muchas. Claro, no nos pongamos también que se entienda. Toda la teoría e intento de explicación de algo es una visión, un prisma sobre el cual se ven las cosas. No estamos diciendo que esta sea la única. Nada, verdad. hay solo información para saber desde qué prisma Para o saber posible cositas. prisma uno se para a veces a ver la realidad. Ujú. Nada, eso. Espero que les Qué haya bárbaro. gustado. Sí. Me dejó muy, o sea, fue todo muy, Ahora ya quedé muy totalmente- reflexivo. Traumatizado. Sí, no, ¿Ya no se te sé. pasó lo de Chayanne? Anda a leer Sí. de nuevo el fanfic. Ahora necesito leer otro capítulo del fanfic de Chayanne porque ahora Perdón, estoy en exploté cerebros. ahora estoy en modo existencialista. Sí. Necesitas que Chayanne te vuelva a dar un beso. La verdad que sí. Mm. La verdad que sí. Bruji, Bizarro. ¿dónde en toda historia de ficción Ujú. o podemos pensar que en la categoría de literatura ficción también son nuestras nuevas maneras de inventarnos nuestros nuevos mitos? O sea, Sanderson, además de creador de historias, Sí. ¿es un creador de mitos o pasan por otros caminos? Porque al ser totalmente ficcionado, no lo vinculamos con un potencial nuevo mito. Y está buena la pregunta. Todo depende de qué tanto idealicemos a Sanderson y a su obra. Claro. Claro, Capaz que no la obra, sino Sanderson se transforma en Sanderson mito. Claro. persona, ¿no? Que igual está pasando, o sea, yo ya les dije, o sea, es creencia mía, igual uno elige en qué creer, pero bueno, mi ojo de loca a mí me dice que Sanderson de acá a un par de años nos va a dar que hablar, porque el tipo escribe muy bien, pero escribe fantasía de la buena, con mitología encima. Hace este ejercicio de mitopoiesis constantemente en sus personajes y en la cultura que rodea a sus personajes. De hecho, juega con eso. En el Imperio Final crea una suerte de héroe y después te lo baja de un plumazo cuando vos decís, no, me lo hiciste adorar. Y se crea, de hecho, en el libro una religión en base a ese personaje. Y vos decís, este tipo entendió todo. Y hace ficción con eso. Y la verdad que sí. Yo creo que a Sanderson, no sé si un monumento, pero una mención de honor, así como hicieron con Lali. Ajá, podremos. Una onda así. Cuando Sí, Camilo sí, sea sí. presidente, seguro. Sí, 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 seguro que le va a hacer Y un Gaiman monumento. no hace falta porque está en mi altar, digamos. Yo Ya lo- tiene. el mito de Neil Gaiman mito de por Neil la Gaiman. Bruji lector. Sí, sí. No, bueno, y Neil Gaiman adora, es un adorador de los mitos, sobre todo los nórdicos. Ujú. Está siempre ahí metiendo info acerca de los mismos y bueno, estudió mucho a Tolkien también. De hecho, tiene su masterclass en relación a Tolkien, o sea, Ujú. que sale muy cara, pero, ¿Cuánto sale? Estar vale buena. muchos dólares. Ya la quiso comprar. Sí. Pirata en algún lado debe estar. pasa eso. Pero encima te mandan material, ¿me entendés? Escrito y diseñado por el autor, es como... Vos entras re en una como, sí, lo voy a hacer, no me importa cuánto salga esto, $50,000, No. ok, sí me importa cuánto sale esto. Sí.
Y encima es como tipo taller de escritura creativa con Neil Gaiman acerca de Tolkien, no, claro, ¿me no, bueno, entendés? entonces, sí, Es muchos. Tolkien que marcó un antes y un después en la historia de la fantasía, ¿me entendés? Eso No. sí que son muchos dólares. Sí, pero bueno. Lo debe valer, igual, pero bueno. Sin duda. Tendrías pero que bueno. hacer una vaquita con Hacer pobres café, argentinos claro. que queremos Una rifa. Si tanto, hay cada boluda poniendo el CBU para comprarse cualquier cosa, por pedir cualquier cosa, hagamos que la comunidad brujil, Una rifa solidaria claro. para que la bruji haga el curso y haga una columna acerca de eso. Me parece un re buen negocio. Parte, ninguna me parece muy poco. Claro, no Unas sé ni a cuantas. palo una columna, decías ese curso. No. No hay chance. No hay manera. Pero bueno, los mitos son así, qué sé yo. Yo no sé si ver ese caso de la clase como un mito de si es probable o no, ¿no? Porque bueno, decíamos tiene una beta real y una beta ficticia. Claro. Ujú. Que obviamente eso que pasa no va a suceder. Que es que juntes los $50,000 para hacer el curso. Claro. No, Ahí no está. sabemos, El mito de no la bruji. sabemos. El mito de la bruja. Pero bueno, las aventuras, acciones y acontecimientos o cosas que solemos ver y escuchar en los mitos o más adelante en una nueva variación de los mitos, igual hay que despegarse un poco de esta concepción de que el mito es algo muy, muy antiguo, Ujú. porque creo que cada generación y cada época histórica fue generando un mito nuevo. Y aparte tenemos, nosotros incluso creo que en la cotidianidad están los mitos urbanos. Sí, Yo por ahí... le pasó lo al que amigo de pienso- un amigo. Claro. Esta historia le Yo por ahí lo sucedió que al pienso un amigo de poco una- con el tema de lo que es el ámbito de la ficción es que creo que hoy en día somos bastante conscientes de que ese mito no quita que se pueda hacer una falsa historia como la foto de Twitter de Pedro Pascal y Bella Ramsey diciendo ellos son están no sé, tirados Muy bueno. en no sé qué villa, bueno, necesitan ayuda y que la gente usa esas cosas como chistes, pero creo que ya están como en un ámbito de la ficción, más allá de que alguien no quiera filtrar Sí. después para generar un mito, es más fácil de comprobar. Aunque es tan loco el mundo que por más que hay cosas fáciles de comprobar, vimos que hay mucha gente que igual cree, entonces es como infinito. Sí, es un proceso que se retroalimenta constantemente. Así funciona la maquinaria social. Ujú. Va y viene, va y viene. De hecho, gracias a eso, las modas de los 90 se están rescatando. Y, Sí. y pasó el tiempo. Pasaron los 20 años para reciclarla. Que es lo que claro. más o menos se necesita. Exacto. Eso era un mito. Ah, no, acá está. No. Sí usábamos riñoneras gigantes y Walkmans. Bruji, un placer tenerte de vuelta. Nos vemos la próxima. Gracias. @brujita lectora. Ahí la pueden encontrar. Y si no, también las columnas de la bruji @alterna.btx, tanto en Instagram como en TikTok.